¿En qué consiste la práctica número 5? Es para la determinación de receptores, pero más que todo receptores enfocados al de los 5 sentidos, ¿ya? Acuérdense que los receptores de los sentidos son mucho más especializados que los otros. Entonces, el fundamento teórico. Primero hablando del sistema olfatorio, vamos a ver que el sistema olfatorio discrimina los diferentes olores. O sea, si hay, si hay un olor, supongamos, un olor a cebolla, y hay otro olor que sea un perfume que huela a flores, ¿ya? Entonces, el sistema olfatorio es capaz de distinguir esos dos olores, ¿ya? Pero obviamente va a detectar más el que tenga mayor intensidad, ¿ya? Entonces, fíjense que los receptores están ubicados en la cavidad nasal, son quimiorreceptores, lo que se encargan de quimiorreceptores más que todo son de los sentidos, ya también a nivel del gusto, son quimiorreceptores especializados. Entonces, las neuronas sensitivas primarias, acuérdense que están, ¿no ve? Son los filetes nerviosos que salen del bulbo olfatorio. Acuérdense que aquí está el bulbo olfatorio, ¿no ve? A nivel del hueso etmoide, ¿se acuerdan de anatomía? Entonces, estos filetes nerviosos atraviesan la lámina cribosa del etmoides y llegan hacia la parte superior de la nariz, ¿no ve? Si nosotros tenemos la nariz acá, a esta parte estarían las terminaciones nerviosas, y en histología nos decía que era la mucosa amarilla, ¿no ves? La mucosa amarilla. Entonces, estas fibras nerviosas son las que se encargan de detectar los olores. Entonces, esa información va mediante el tercer par craneal, perdón, el primer par craneal, mediante el primer par craneal, hacia la corteza olfatoria. ¿Ya? La corteza olfatoria, hay una zona que está a nivel del lóbulo temporal, si no me equivoco, es el uncus del cerebro. El uncus, y también es detectado en la amígdala y en el hipocampo. Ya, aquí falta el uncus. ¿Cuál es el más importante de todos estos? El hipocampo. ¿Por qué? El hipocampo, si ustedes buscan en internet, el hipocampo es una estructura primitiva que tiene el cerebro humano, ¿ya? Ese hipocampo se le dice hipocampo porque tenía la forma de caballito de mar, ¿no? El hipocampo está más desarrollado en algunos animales. ¿Por qué? Porque el hipocampo primitivamente al ser humano eh, nos daba, o sea, ¿cómo lo voy a explicar? La conciencia para tomar decisiones. Era importante para tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, un perrito, ¿qué es lo que hace un perrito? Un perro, cuando le das comida, primero huele, ¿no ve? Para ver si es que está en su dieta, porque acuérdense que hay perros que no comen, o sea, la mayoría de los perros no comen lechuga, ¿no ve? O tomate, verduras, más que todo van a la carne. Entonces, si le pones un pedazo de carne, lo primero que hace el perro es olerlo, ¿no ve? Entonces, reconoce que es un alimento y empieza a comer, ¿no ve? O en este caso, los seres humanos, esta función la tenemos atrofiada, ¿ya? Porque nosotros ya hemos desarrollado unos sistemas mucho más complejos para tomar decisiones. Pero por así decirlo, primitivamente esa era la función. Aún la mantenemos, esta función, pero ya casi atrofiada en el hipocampo. ¿Ya? Y aparte del hipocampo es lo que se cree que el hipocampo, yo leí un libro, se cree que el hipocampo se desarrolló todo lo que es el sistema límbico. Ya el sistema límbico encargado de las emociones, el sistema límbico. Ya. Eso sería el sistema olfatorio. La vía del gusto, en la vía del gusto, en la lengua, como sabemos, tenemos botones gustativos a lo largo de toda la lengua. Entonces, esos botones gustativos son los receptores, ¿ya? ¿Y cómo viaja la información hacia el sistema nervioso central? Viaja mediante
cuáles eran los nervios, los pares craneales encargados de la sensibilidad de la lengua, eran el glosofaringeo. El glosofaringeo era el nervio vago y, ¿cuál me estoy olvidando? El facial me estoy olvidando. Ya, estos tres nervios eran estos tres pares craneales eran los inervados, los- perdón, los encargados de inervar la lengua y su función sensorial, ¿ya? ¿Por qué sensorial? ¿Cuál es la diferencia entre sensorial y sensitivo? Cuando hablamos de sensorial nos referimos más que todo hacia los cinco sentidos. Es una función mucho más superior que va más allá de la sensibilidad, ¿ya? Sensorial. En este caso es la función del gusto, ¿ya? Entonces fíjense cómo a través del nervio cuerda del tímpano, que es del séptimo par, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago van hacia el encéfalo, ¿ya? Y también, fíjense que también termina en la corteza gustativa. Exactamente, no me acuerdo qué área de Brodmann es la encargada del gusto, ya, pero tiene en la corteza frontal, si no me equivoco, en la corteza frontal tiene su propia zona que se encarga de detectar los sabores, en la ínsula, sí, en la ínsula y también en la corteza frontal, en esas dos partes, ¿ya? ¿Cuáles son esas papilas gustativas? ¿Qué es una papila gustativa? Una papila gustativa es el conjunto de botones gustativos. Fíjense, este es un botón gustativo, este es otro botón, este es otro botón, este es otro botón. Y así, la agrupación de estas papilas, perdón, de estos botones nos forman las papilas, ¿ya? Las papilas caliciformes, estas papilas caliciformes, fíjense que forman la B lingual, ¿no ve? En histología nos decía que forman la B lingual y son las más especializadas. Ya son las más especializadas. Luego están las papilas, las filiformes. Estas filiformes no contienen botones gustativos. Solamente son para dar sostén al tejido de la lengua, ya. Estas no tienen botones gustativos, por lo tanto no detectan la sensación del gusto, los diferentes sabores, ya. Esta es una pregunta en histología, si no me equivoco, ¿cuál de todas estas es la que no presenta botones gustativos, no detecta el gusto? La filiforme. Luego están las foliadas, que se encuentran al lateral de la lengua. Y por último están estas eran las, ¿cómo se llamaba? Pues, Em, a ver, no me acuerdo, no me acuerdo cuáles eran estas. Vamos a, buscar. Foliadas, no me acuerdo cuáles son estas aquí. Las fungiformes, las fungiformes que se van a encontrar en la punta de la lengua. En la punta de la lengua. Fungiformes, caliciformes, foliadas y filiformes. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante? Esas papilas nos van a detectar los diferentes estímulos del gusto, ya los diferentes sabores. Fíjense que tenemos en la parte de la punta, es donde se detecta con mayor intensidad el sabor dulce. A continuación, en las partes laterales anteriores, el salado. En la parte lateral posterior, el ácido, y en la parte posterior, al nivel de la vela lingual, el amargo. ¿Ya? Después está el sexto sabor, a ver, el quinto sabor, ¿no ve? El primero es amargo, el dulce, salado, ácido, amargo, y el quinto era el umami, ¿no ve? ¿No se acuerdan? Umami, creo que se escribe así, o sin la H, umami, o sabor sabroso, ¿no ve? Que era con cierto químico que ahorita no me acuerdo su nombre, el glutamato de sodio creo que es, ya, el sabor sabroso.
que es lo que tiene el aginomen y que uno le pone a cualquier caldo de comida y ya queda riquísimo, ¿ya? Entonces, el sabor dulce es más que todo producido por azúcares, como sean azúcares, ¿ya? También por alcohol esto es importante, y diferentes sustancias, fíjense, esto ya no les interesa mucho. El ácido, el ácido que más que todo se debe a la sal, ¿no ve? A la sal que es el principal. El amargo, que está producido por sustancias que tienen mayormente, sustancias orgánicas que tienen el pH bajo, el pH menor a 7, ¿no ve? Perdón, el ácido es ese y el amargo es el que se encarga más que todo de sustancias orgánicas que tienen una cadena larga de nitrógeno. Esto es importante, ¿ya? Ahora, esta práctica es sencilla, es un poco chistosa. Fíjense, para esto yo les pedí la miel, el azúcar, todas esas cosas. Entonces, a los estudiantes ustedes van a ver en su día que es mucho más complicado. Primero hay que pedirle que saque la lengua, secarle la lengua con un algodón o con una gasa y ir aplicando las diferentes sustancias, primero en la punta, luego en las partes laterales, luego en las partes laterales posteriores, luego en la parte más posterior de la lengua, y ir aplicando diferentes frutas y sustancias. Para eso les pedí el limón, para eso les pedí la cebolla. ¿Ya? Y con los ojos cerrados nos tiene que decir a qué sabe, sabe dulce, sabe amargo, sabe ácido, y también cronometrar el tiempo que dura ese estímulo, ¿ya? Por eso también les pedí las botellas de agua para que se enjuaguen la boca, ¿ya? Que cierre los ojos, que saque la lengua, se le seca la lengua con una gasa y se le pone diferentes sustancias con sabores que sean diferentes, ¿ya? Ahora, algo que quiero aclarar es que estas zonas, esta topografía que tiene la lengua, lo único que nos indica es que a este nivel aproximadamente se detecta más que todo el sabor ácido. A este nivel se detecta el sabor amargo. En la punta de la lengua el sabor dulce. O sea, nos dice dónde hay mayor captación de esos sabores. Pero no significa que, por ejemplo, acá en la topografía del amargo se pueda detectar el dulce, ¿ya? En sí, la lengua puede detectar todos los sabores en cualquier zona, pero estas son zonas donde hay mayor captación de esos sabores específicos, ¿ya? Entonces otra vez pedimos que cierre los ojos, que saque la lengua, secamos otra vez la lengua con una gasa y aquí es donde vamos a aplicar las diferentes disoluciones, por ejemplo, la sacarosa al 5% y que describa cómo es el sabor, ¿ya? Y luego hay que ir aplicando diferentes soluciones, sacarosa a diferentes grados y hay que preguntarle y comparar cuál de todas se siente más dulce y, y más que todo eso sería la diferencia del sabor dulce. Esta es la prueba de confusión de sabor y olor, ¿ya? Entonces, acá hay que pedirle que cierren los ojos otra vez. Hay que taparle la nariz para que no pueda oler. Y hay que introducir diferentes alimentos. Por ejemplo, puede ser una manzana, un limón, una zanahoria. Primero tiene que masticarlo, esto es importante, tiene que masticar para identificar el sabor, ¿ya? Cuando detecte el sabor, nosotros, o sea, al momento que le introducimos el alimento, hay que empezar a activar el cronómetro y hay que pedirle que lo mastique y hasta que sienta el sabor, o sea, cuando ya diga, ya siento el sabor amargo, por ejemplo, detenemos el cronómetro, ¿ya? Y hay que marcar el tiempo que transcurre en detectar la persona ese sabor. Eh, ya.
Ya fíjense que aquí primero es con los orificios nasales destapados y luego tapados. Ahora, ¿en qué, o sea, cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo es que va a haber, va a tardar más en, va a tardar más en detectar la persona